Hoy llegamos al final del ciclo y lo siento porque ha sido una experiencia, por lo menos para mí, extraordinariamente positiva. Me ha producido muy distintos sentimientos y pocas veces he tenido un público más inteligente. Estoy realmente, verdad, ya muy contento en ese sentido. Oye, ¿es culpa de aquí? ¿Ahora? Vale. ¿Ahora? Espera un momento. ¿Y a mí se me oye? ¿Se le oye a él no se le oye? Nada, no sé. ¿Ya? Yo estoy completamente de acuerdo con nuestro invitado de esta tarde cuando dice que al fin y al cabo la balanza entre el mal y el bien cambia poco, a pesar de que las épocas evolucionen y se contrasten con especial violencia. La pregunta que quiero hacer al principio es ¿por qué los seres humanos no aprenden de su propia experiencia? ¿Cómo es posible, por poner solo un ejemplo, que después de esa larga temporada en el infierno, un infierno como nunca se había vivido antes y espero que nunca se viva después, que fue el Holocausto, que realmente, verdad, donde el hombre y los seres humanos se vieron sometidos a la mayor crueldad y maldad de toda su historia? ¿Cómo es posible, digo, que después de esa experiencia el Parlamento, el Reichstag de hoy, su segunda fuerza política al margen de la gran coalición de los conservadores y socialdemócratas, sea el nuevo partido nazi? ¿Es que no queremos aprender de nuestra experiencia? ¿O es que, en definitiva, no podemos? Porque nuestra naturaleza está condicionada de alguna forma por dos polos opuestos que necesariamente combaten y seguirán combatiendo una y otra vez. Imaginemos, por favor, como última experiencia de este ciclo que yo creo que ha sido apasionante, imaginemos, digo, que estamos en un jardín parecido al de Epicuro, un lugar en el que se razonaba en alto de forma crítica y se debatía con el objeto de encontrar verdades compartidas, porque en definitiva hay algo más hermoso que cambiar de opinión cuando los argumentos que te presentan son mejores que los tuyos. Yo creo que no. La terquedad es estulticia, tontería, y uno de los mayores males que nos han ido sofocando a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Nuestro maestro de hoy en este jardín imaginario de Epicuro es Rafael Argullol, catedrático, escritor, poeta, filósofo y autor de una novela por la cual está hoy con nosotros aquí, La razón del mal. Y a Rafael quiero dar la bienvenida en nombre de todos nosotros y en nombre también de la Fundación Monte Madrid. Me gustaría que hoy intervinierais todos a lo largo de esta sesión, que no esperáramos al final para abrir un debate, que el debate fuese desde el principio, no solo proponiendo preguntas, sino también respondiendo a las que desde esta mesa se plantean. Quiero centrar el debate en 4 apartados. En primer lugar, La razón del mal, novela que Rafael publicó en 1993 y que hace poco se ha reeditado, poniendo de manifiesto que las cuestiones que ahí se abordaban tienen hoy
más vigencia que nunca. En segundo lugar, me gustaría que intentáramos responder a la pregunta: ¿qué es el mal? En tercer lugar, reflexionar sobre si el arte tiene o no tiene una dimensión moral. Y por último, cuestionarnos si es posible o no lo que es el título de todo este ciclo: la belleza del mal, que en modo alguno les aseguro que estaba escogido como un reclamo para tener más público, sino que tiene sólidas razones por las cuales se plantea. Vayamos al principio, vayamos a lo primero. La razón del mal, Rafael, la publicaste hace ya más de 20 años. ¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a escribirlas? ¿Por qué se ha reeditado ahora? Esa ciudad que se descompone por el miedo, por la autosatisfacción de sus habitantes, por el rencor y los vicios de esos habitantes, pero a la cual, y eso es lo que me parece más hermoso, contrapones una hermosísima historia de amor cogida de ese mito soberbio que es el Orfeo, que cuando ve desaparecer y es conducida al Hades, Eurídice, él desciende al Hades y con su canto absolutamente apasionado es capaz de convencer a los habitantes y sobre todo a Hades, ¿verdad? Es decir, de que le dejen marchar con Eurídice, con una sola condición: que tendrán Eurídice que ir detrás de Orfeo y que de ninguna manera podrá mirar hacia atrás a Eurídice hasta que salga el sol y los rayos de luz los iluminen. La historia es bien conocida de todos. Justo antes de que, cuando ya está iluminado por el sol, Orfeo, pero no Eurídice todavía, él gira la vista y Eurídice se convierte en una estatua. Háblanos de tu novela. Buenas tardes y muchas gracias por asistir. En mi caso, encantado de participar en este ciclo de título poco paradójico, pero realmente interesante, y que conecta en efecto con esta novela que yo publiqué en 1993, que en su momento tuvo una buena repercusión porque ganó el premio Nadal, pero que probablemente salió 20 años antes de lo que tenía que salir. La prueba es que ahora, cuando se reeditó hace 2 o 3 años, ha sido traducida a diversas lenguas y está siendo leído en diversos países, porque probablemente lo que se plantea, no probablemente, con toda seguridad, yo mismo reconozco más lo que se plantea en el argumento en nuestra actualidad que en la actualidad de 1992-1993, que al fin y al cabo era una actualidad, diríamos, entre comillas, optimista. Parecía que se había acabado la Guerra Fría. Hacía 2 o 3 años, en el 89, la caída del muro de Berlín. Nosotros mismos estábamos inmersos pues, en los fastos olímpicos, la exposición de Sevilla, etc. En efecto, había todo un aparente dinamismo que calaba en la sociedad, pero que para mí, de alguna manera, y por eso escribí la novela, era algo que no acababa de estar fuertemente anclado y fuertemente enraizado. La novela, no voy a extenderme ahora en el argumento, pero la novela, para resumirla muy rápidamente, trata de la pérdida del alma. Trata de la pérdida del alma. La pérdida del alma individual y la pérdida del alma colectiva en una ciudad ficticia o en una comunidad, en una sociedad que de repente va dejando de tener
una capacidad crítica, una capacidad de memoria, una resistencia moral, una resistencia espiritual, y a partir de ahí se deja dominar por corrientes magnéticas provenientes, diríamos, de una magia oscura, o de lo que diríamos también un populismo. Actualmente está muy de moda esta palabra. En definitiva, lleva a lo que podríamos llamar la pérdida del alma. De hecho, yo allá utilizo una palabra para definir esa enfermedad, que es la palabra exánime, los que tenían alma pero ya no la tienen. Y finalmente el exánime está definido por una incapacidad para resistir, para criticar, para amar, para apostar, para sacrificar, porque es alguien que, como en la novela de Gogol, Almas Muertas, es alguien que vive, sobrevive, puede tener mucho éxito incluso en la superficie, pero es alguien que está incapacitado para vivir con una profundidad y una complejidad. ¿Por qué digo que en la actualidad parece que lo que se argumentaba en La razón del mal está más presente? Pues porque vivimos en un mundo en el que ahora supongo que es difícil entrar en la complejidad de los factores del porqué, pero vivimos en un mundo en el que la pérdida de la capacidad crítica, la pérdida de la resistencia espiritual, la pérdida de la complejidad en la visión de la naturaleza humana, la cesión, diríamos, al magnetismo de determinadas fuerzas, sean tecnológicas, sean demagógicas, etcétera, lleva pues a una situación similar a lo de estos exánimes que yo defino en La razón del mal. Por tanto, no en un sentido cósmico, que si quieren hablamos luego, pero sí en un sentido moral, y tuviera que atreverme a definir qué es el mal en el ser humano, yo diría la pérdida del alma. Porque alguien que ha perdido el alma, y cuando digo alma es una metáfora, es un símbolo de estas distintas cosas que he ido diciendo, la pérdida del alma lleva necesariamente a la esclavitud, lleva a la pérdida de la libertad. Bueno, nosotros podemos vivir en una sociedad aparentemente muy libre y no ser libres desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. En cambio, como ha sucedido, tú has citado el Holocausto, podríamos citar los campos de concentración de Stalin en Siberia, que hay toda una literatura en ambos casos importante, y hay casos extraordinarios de libertad, de espíritu libre, en una situación totalmente antagónica de lo que sería la libertad. Por tanto, en términos de la naturaleza humana, la pérdida del alma es el mal. La pérdida del alma es el mal. Y eso me atrevo a decir que está presente desde nuestros primeros textos literarios hasta nuestros días. Yo soy un gran amante de la tragedia griega. Me gusta mucho en la tragedia griega que no es maniquea, o sea, prácticamente no hay héroes que sean genuinamente buenos o antihéroes genuinamente malos. En todos ellos, Antígona es una heroína del bien desde el punto de vista del amor fraterno, pero no de la ley de la ciudad. Creonte, su opositor, no comprende el amor fraterno, pero sí lo que es la ley de la ciudad. Por tanto, toda la tragedia griega son estos personajes poliédricos, no maniqueos, pero ya en la tragedia griega, y luego yo creo en toda la literatura, cuando ha habido un intento de acercamiento en profundidad a lo que es el mal en la naturaleza humana, es esa pérdida del alma. Otra cosa es que entremos en otras capas, como supongo que habéis entrado esos días, de lo que podríamos llamar el mal, como puede ser la perversidad, como puede ser el vicio. No me refiero a eso, me refiero a lo más profundo del mal.
Me refiero a que si yo tuviera que ahora, como Dante, establecer una jerarquía infernal, donde colocaría en la parte más honda sería en esa pérdida del alma. Y pasando un poco a la segunda cuestión que tú planteabas acerca precisamente de la esencia del mal. Pero habla de la novela. Porque sí, ahora, de la novela. Bueno, he hablado de la novela, pero vinculado con eso. Sí, pero dejaremos intervenir, lo queremos separar, ¿verdad? Separar cada uno de los... Háblame de todas maneras de una cosa que me parece hermosa y les recomiendo vivamente que lean en esta ocasión que se acaba de publicar y que está en Acantilado, La razón del mal. Háblame por qué introduces en todo esto, en todo tu relato, un amor. No. ¿El amor es de alguna forma, Rafael, el mejor antídoto contra el mal? El amor es el mejor antídoto contra el mal, porque yo, no en este libro, sino en otro libro mío, En visión desde el fondo del mar, que es un libro muy extenso y trato de muchos temas, a veces en forma ensayística, a veces directamente de ficción. En un momento determinado me pregunto cuál es nuestra principal diferencia con los otros animales, que en un 99% somos similares a los otros animales. En ese 1% de diferencia, ¿qué es lo que nos distingue para bien y para mal? Para mal nos distingue que nosotros hemos sido capaces de inventar algo que ningún otro animal ha inventado. Los animales son violentos, son incluso brutales, pero ninguna especie animal que sepamos ha inventado la tortura. La tortura es una metodología del dolor. La tortura es, de alguna manera, una planificación del mal del otro que ningún otro animal, cediendo a su instinto, nunca ha inventado. Ese es nuestro peor lado, la tortura. Nuestro mejor lado, que ningún otro animal ha inventado que sepamos, es la capacidad de regalar. La capacidad de regalar. Que sepamos, los animales se mueven a través de una economía del instinto que les lleva a veces a la violencia, a veces les lleva pues, a algo maravilloso estéticamente. Pero no sabemos de ningún animal que esté en su naturaleza el regalar. Por eso el regalo es tan importante y por eso el regalo a quien primero satisface, como saben todos ustedes, es a aquel que regala. Dentro de las dimensiones del regalo en la naturaleza humana hay varios planos. Un plano importante, por ejemplo, es la experiencia estética. Es un regalo, por eso Kant decía que era un placer desinteresado, y en una cúspide está el amor, que para mí el amor, si tuviera también que acercarme a una definición del amor, nunca lo vincularía a la carencia, nunca lo vincularía a la necesidad, nunca lo vincularía exclusivamente a la soledad, sino que el amor es una consecuencia del amor propio, del que tiene el suficiente amor propio como para regalar. Entonces, en la novela, el contrapunto argumental que a mí me pareció lógico a esa pérdida del alma es esta exhibición de posesión del alma, que es el amor. Como máxima capacidad de regalar, como máxima capacidad de llegar a hacer algo desinteresado que escapa incluso a las propias leyes del instinto. La peor faceta, la tortura; la mejor faceta, el regalo, y dentro del regalo, el amor. La amistad también, pero el amor. Claro. Yo creo que es bonito porque hay una idea nueva de decir: el mal es la pérdida del alma. Pero efectivamente Adrián Leverkühn, en el Doctor Fausto de Thomas Mann, por ejemplo, que en fin vende su alma para conseguir ser un compositor que realmente pueda de todas maneras trascender a su época,
no lleva el mal en sí mismo y en fin, le pesa el dolor que tiene. A mí lo que me interesaría, Rafael, antes de dar entrada, ¿verdad?, al público para que te pregunte, es de alguna manera meditar, y tu novela nos da pie para hacerlo, ¿qué es el mal? ¿Se llega necesariamente al mal por alguna causa? El miedo, la ignorancia autosatisfecha de la que tú has hablado varias veces, la envidia, el rencor, el resentimiento. O por el contrario, el mal tiene esencia en sí mismo y por lo tanto, ¿verdad?, está ajeno a cualquier causa, o lo que sería aún peor. Y como decías tú con respecto a la tortura, la principal causa del mal es la crueldad. El mal más puro, más esencial es la crueldad. Quiero proponer una definición. El mal genuino está siempre, de alguna manera, relacionado con la crueldad. La crueldad entendida como goce, que proporciona placer al llevarla a cabo. El mal como placer. Es el hombre, como tú decías, es el hombre, el sibarita único de todo lo que es la tierra, de la crueldad, el único que siente placer haciendo daño. Esta pregunta me parece de todas maneras, ¿verdad?, importante. Como todos ustedes, la crueldad llevada a cabo con los más débiles me parece atroz. Me parece atroz la crueldad con los niños, que se vive hoy en muchísimas partes del mundo, la crueldad con los viejos y la crueldad que pocas veces se tiene en cuenta con los animales. Me parece atroz el trato que se da a los animales, los seres humanos, a seres mucho más débiles que ellos. Yo quisiera de todas maneras proponer dos imágenes que a mí me cautivan y me perturban. Una es ese encuentro entre Alyosha y su hermano mayor Iván en una taberna, ¿verdad?, es decir, en Los Hermanos Karamazov, ¿verdad?, de Dostoyevsky, donde justo antes de explicarle lo que es el Gran Inquisidor, la parte dedicada al Gran Inquisidor, le habla de la crueldad con los niños y le pone ese ejemplo de un castillo donde de alguna manera los señores lo que hacen es desnudar a una serie de niños, rociarlos con una grasa cuyo olor atrae a los perros y a caballo con las jaurías de perros destrozarlos. Es un momento brutal, ¿no? O eso, hablando de todas maneras del dolor infringido a los animales innecesariamente, que solo produce en determinado de gente, ¿verdad?, es decir, un placer estético incluso completamente cuestionable. Esa tradición monstruosa en muchos pueblos de nuestro país, de España, de colgar a los galgos, a los perros cuando ya no sirven para la caza, y colgarlos de tal manera que las patas traseras solo llegan a tocar levemente el suelo, con lo cual la agonía es terriblemente larga y terriblemente dolorosa. Y eso se sigue practicando hoy con la base de que es una ancestral tradición que han visto hacer a sus padres y a sus abuelos y se sigue permitiendo. El mal genuino está conectado, además de con esa pérdida del alma doloroso, con esa capacidad estética que el ser humano tiene por la crueldad. Bueno, yo si tuviera que ir a las raíces del mal, diría que no es una sola. Por ejemplo, el miedo puede ser un origen del mal, el temor. Pero está más justificado ahí. No, porque a veces es el temor dentro de la cadena de mando. Tú has citado el Holocausto y el mal se realizaba a través de la cadena de mando. Yo obedecía órdenes. El mal puede ser la consecuencia de lo que tú dices, de la crueldad. Si vemos una distinción que hacía muy bien el escritor francés Jean Genet. Jean Genet decía, para distinguir entre violencia y brutalidad, la violencia formaba parte de la vida. Nacemos prácticamente con un acto de violencia, el nacer. Morir también es un acto de violencia. Vivimos en la violencia de la vida. Pero la brutalidad es la violencia planificada. Y volvemos a lo que he dicho antes, al tema de la tortura. O sea, a mí no me asusta tanto la violencia innata a la vida, la violencia del instinto, como la brutalidad, que es
la planificación de la violencia, Claro, pero la violencia a través de la razón. La ¿Tienes? crueldad es la violencia a través de la razón. Y eso es genuinamente humano. Claro, claro. El uso de la razón. Porque los ejemplos que tú pones también los desconocemos en cualquier otra especie animal. Sí. Los ejemplos de disfrutar con el dolor del otro. Pues los animales se masacran unos a otros, Pero no por disfrutan. ejemplo, en la época de la reproducción, lo que quieras. Pero no es la consecuencia de buscar un placer propio a través del dolor del otro. Con lo cual, aquí vemos que el elemento clave distintivo es la razón. Sí, sí. O sea, la razón, nuestro 1%, la razón, nuestro 1% diferencial, nos puede llevar a realizar el Génesis de la Capilla Sixtina y nos puede llevar a realizar el Holocausto. Y hay una cierta continuidad en eso. Tú antes has citado a Adrian Leferkin de la novela Doctor Faustus de Thomas Mann. Es interesante ver cómo varía la naturaleza del infierno desde la Edad Media hasta nuestros días. En la Divina Comedia el infierno es un lugar físico concreto, que está en el subsuelo y al que Dante y Virgilio acceden como en un viaje de ultratumba en el subsuelo. Es un lugar físico, bien marcado, bien dibujado. Vosotros aquí tenéis a Marlowe. Marlowe, en su primera gran adaptación del mito de Fausto, la trágica historia del doctor Fausto, en un momento determinado, Fausto le está preguntando todo lo que puede a Mefistófeles, al demonio, le pregunta, ¿dónde está el infierno? Y Mefistófeles contesta algo tan moderno ya a finales del siglo XVI como que el infierno está donde estamos nosotros. El infierno está donde... Ya no es un lugar físico, sino que el infierno está donde estábamos nosotros. Y cuando Thomas Mann quiere llevar el pacto infernal de venta del alma entre Fausto y Mefistófeles a una novela en el siglo XX, a través del compositor musical Adrian Leferkin, que lo hace en la pequeña ciudad italiana de Palestrina, la fórmula, que en este caso es interior, es como una especie de esquizofrenia del propio Adrian Leferkin, la fórmula es no amarás. Se te concederá la creatividad por la cual tú te vendes el alma al diablo, pero la venta del alma al diablo será que tú no amarás. Y en aquel momento hay un frío que cubre toda la habitación. Y en efecto, Adrian Leferkin, el compositor, en el futuro compondrá dos obras maravillosas, pero no amará. Entonces, claro, vamos a lo primero que he dicho antes. En esa dualidad de lo peor y lo mejor que hay en nosotros, lo peor nos lleva a la tortura, a la crueldad, al uso de la razón a través de eso, que incluye un uso perverso de la razón para obtener el placer, socavando el placer de los otros y la libertad de los otros, porque con el placer tenemos que decir lo mismo que con la libertad. Yo soy partidario de todas las modalidades de placer, de todas, siempre que no socaven la libertad del otro, como decimos de la libertad. Mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Por tanto, el que a través de la tortura, a través de la crueldad, rompe la libertad del otro, este es una bestia. Esta es la auténtica crueldad y este es el mal. La tortura siempre tiene un objeto, un objetivo, es decir, que conseguir la declaración de alguien, conseguir de todas maneras algo, ¿verdad? Es decir, que en principio no se quiere dar, al torturado no quiere dar y que le obligan como consecuencia de la tortura a llevarlo a cabo. Pero en todo caso la crueldad no tiene objeto ninguno. Esa de crueldad de la que yo hablo y que me parece que está presente en mucha mayor medida de lo que a veces pensamos, ese placer estético que absolutamente te pone por infringir el mal ajeno sin ningún tipo de
de beneficio, porque en fin, no pretendes nada más que sacar, ¿verdad?, provecho de ese placer estético. Es lo que a mí me inquieta, y no sé si es una de las razones por las cuales sé que hay, en fin, hay muchísimas mayor cantidad de males y mucho más extendidos, y que no es el principal mal que nos conmueve, pero es un mal muy genuino. Yo distinguiría tres formas de crueldad. La crueldad fría. La crueldad fría es la de un torturador tipo Adolf Eichmann, que era el que dirigía Auschwitz, que me acuerdo que marcó mucho mi infancia, porque Israel mandó un comando a Buenos Aires y lo capturó, lo juzgaron, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron. Y me acuerdo de las imágenes de ver la captura y ejecución de Eichmann. Al cabo de los años, a partir de este impacto, yo me eduqué con la idea que Eichmann era el mal, la crueldad en sí misma. Pero al cabo de los años se encontraron y fueron publicadas unas memorias de Eichmann que yo empecé a leer con cierta curiosidad y que eran tremendas por lo aburridas. O sea, Eichmann era la crueldad fría del burócrata. Toda la banalidad del mal de Ana. La crueldad fría del burócrata. Luego hay la crueldad, diríamos, buscada para proporcionarte a ti placer, que es la analizada hasta la saciedad por el Marqués de Sade en sus obras. Y luego hay una tercera crueldad, terrorífica también, a la que has aludido tú cuando el cazador, después de la temporada de caza, va y cuelga en un árbol al galgo que le ha servido fielmente a lo largo de la temporada, terrible. que es la crueldad del absurdo. La crueldad del absurdo, que es una crueldad que no tenemos que descartar en absoluto, porque en nuestra vida cotidiana se da de una manera muy repetida. Por tanto, distinguiría la crueldad fría del burócrata, la crueldad del que a veces desesperadamente busca su propio placer a través de esa brutalidad, y la crueldad del absurdo, que impregna nuestra vida cotidiana. Buñuel la analizaba muy bien también. En todas las películas de Buñuel sale un momento determinado en el campo en que un campesino con un carro lleva arrastrando un pobre perro que se va agotando. Es decir, esta es la crueldad del absurdo, en la cual ni hay un beneficio para tu propio placer, ni hay un beneficio, diríamos, por la razón de Estado de la tortura que hacía Eichmann. Es hora de que podáis intervenir. ¿Alguien quiere, verdad, intervenir? Faltan todavía 3 puntos, pero me parece de todas maneras, dos puntos, perdón, pero me parece que sería una oportunidad para, o seguimos adelante y, en fin, abrimos el debate, en fin, quizá más tarde. Quizás sí, si no hay nadie, sí. Quizá porque puede ser interminable. Vale. Porque el tema del mal... No, pero vamos avanzando. Vamos avanzando. Fíjate una cosa, Javier. Tú ve por los museos del mundo, los museos europeos, y compara las pinturas dedicadas al infierno y al cielo. Claro, es interesante. El 99% han sido dedicadas al infierno y el 1% al paraíso, porque el mal da mucho de sí. Claro. Tú cuando me invitaste a esto, estaba por decirte que no, porque a estas alturas a mí me interesa la belleza del bien, que es muy complicada y muy difícil porque es muy difícil la belleza del bien, porque el bien en principio es un poco insulso, pero cuando se da es apabullante la belleza del bien. Pero la belleza del mal es muy atractiva, tiene muchas capas, tiene muchos... Aquí hay muchos espectadores que, en fin, efectivamente, de todas maneras están contigo, que la belleza del mal, por supuesto que es superior, eso ya lo vieron los antiguos. No, superior no, se ha expresado más. Se ha expresado más porque está mucho más presente en nuestra vida social y en nuestra vida individual. Avancemos un poco. ¿Tiene el arte o no tiene una dimensión moral?
Depende. Yo tengo, déjame un momento. Para Tolstoy Sí. no podía haber arte sin Sí. dimensión No, y moral. tampoco, de todas maneras. Yo tuve una vez un maestro de dirección de orquesta en Italia que se llamaba Franco Ferrara, que era un gran director que no podía dirigir porque en los movimientos lentos de las sinfonías se le paralizaba la sangre en el cerebro. Era tanta la tensión acumulada en su cuerpo que caía, ¿verdad?, es decir, desmayado sobre el podio. Y los médicos le advirtieron que tenía alto riesgo de un derrame cerebral mientras estaba dirigiendo. Entonces, en fin, dejó de dirigir y se dedicó a enseñar. Franco Ferrara sostenía que la música sacaba el tiempo de su propia inercia, de alguna manera, y que por tanto hacía que disfrutáramos al máximo del tiempo. La música para él despertaba todo tipo, ¿verdad?, es decir, de sentimientos y emociones, y en ese sentido era moral. Pero añadía que, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre lo contrario? La música también adormece. La música también puede ejercer una influencia parecida a la de los estupefacientes, ¿no? ¿Por qué una misma obra musical, una misma obra, en fin, creativa, artística, afecta a los hombres de manera distinta, ¿no? En Los prisioneros del paraíso, que fue la última novela que he escrito, abordaba cómo la música era esencial para los prisioneros de Terezin, a 80 kilómetros al sur de Praga. No podían dejar de vivir con ella, era lo que les sustentaba, lo que les permitía la capacidad de seguir sobreviviendo a unas condiciones absolutamente imposibles si no hubieran tenido un estímulo, y el estímulo era para la música. Pero esa misma música era la que también estimulaba a los soldados nazis, ¿verdad?, es decir, para cometer todas sus barbaridades. Ahora se sabe, ¿verdad?, es decir, que estaban estimulados con dos cosas, con la música y con también estupefacientes, con drogas. Es decir, la misma novena de Beethoven, Rafael, la novena de Beethoven, ¿verdad?, que es el sentido de fraternidad más absoluta, de solidaridad, de decir aquí vamos todos en el mismo barco, nos salvamos todos o no se salva nadie, somos hermanos. Fue el estandarte del Reich. Fue el estandarte yo creo que absolutamente del Javier, Reich. que la música, como el lenguaje artístico más quintesenciado, manifiesta muy bien los dos extremos. Una vez un escritor polaco, que ya murió, escritor y ensayista, que organizó los primeros urgencias o unidad de cuidados intensivos en Cracovia, introdujo la música como un elemento esencial en esa unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de los años 50, lo cual fue un elemento revolucionario en la utilización de la música como terapia, a pesar de que, antes hemos citado a Orfeo, ya Orfeo encantó el Hades a través de la música. Ya la música era el encantador de serpientes, el encantador de fieras. Pero por otro lado, la música, como se ve muy bien en Apocalipsis Now, los helicópteros entran en combate con la Valquiria de Wagner. La música, como dice Thomas Mann también en el Doctor Faustus, tiene un componente demoníaco. O sea, tanto puede tener un componente demoníaco como puede tener un componente terapéutico, los dos elementos. Por supuesto. Pero esto es propio de todo arte. Lo que ocurre es que en la música, como antes he dicho, que es la más quintaesenciada, es donde se nota más. Pero eso también es propio de la pintura. A mí, por ejemplo, en la universidad he ido cambiando mucho de cursos, pero siempre he querido dar un curso sobre la pintura del 480 o florentino, porque me calma, me tranquiliza, como muchas cantatas de Bach que me tranquilizan, o las variaciones Goldberg me tranquilizan. En cambio, hay un tipo de pintura, como puede ser el expresionismo alemán, o como puede ser cierta pintura de Delacroix o de Géricault, que te llevan a la excitación. Con la literatura pasa igual. Hay poesía y literatura que te lleva a un grado de excitación, y en cambio hay otra que logra trasladarte a un plano más objetivo del espíritu y te calma. Entonces yo diría que eso es propio
del arte, de este autorregalo que el ser humano se ha dado a sí mismo a lo largo de los milenios, el arte, que tiene esta capacidad catártica, curadora, pero también tiene esta capacidad excitadora. En El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, cuando Conrad quiere explicar cómo el protagonista Marlowe va entrando a través del río Congo en una cada vez mayor tiniebla, ¿qué es lo que él va escuchando? Pues va escuchando música de percusión oculta en la selva, en las orillas del río Congo, que le van haciendo entrar pues como una especie de retorno al propio origen del ser humano, y le excitan de una manera muy, muy peculiar. Entonces, claro, no es lo mismo en la música escuchar qué sé yo, a Erik Satie, que escuchar como fue el estreno de la consagración de la primavera, que se tiraban las sillas unos a otros. Claro. Es que no es lo mismo. Y eso sucede en todos los lenguajes artísticos, incluido la danza de una manera muy peculiar, la danza que es el sexto de los artes, hasta que llaman al cine el séptimo arte. La danza, como implica tan directamente al cuerpo, pues lleva al extremo esa dualidad del arte. ¿Es moral o inmoral eso? Es que no es moral ni inmoral, yo en eso no estoy con Tolstoy. Yo creo que la moralidad del arte es su calidad. A un artista, a un pintor, a un escritor, a un músico, yo lo que le pido es calidad. Después lo puedo juzgar o no como ser humano, lo puedo querer como amigo para ir a cenar o no cenar, pero lo que quiero de él es calidad. Y la ética de la estética pasa por esa calidad. Porque a mí, como se vio en la Rusia stalinista, me da lo mismo que se haga un arte muy correcto éticamente si la calidad ha disminuido, o como hacían frente al arte degenerado en la Alemania nazi. Y respecto a los tres que están aquí, a mí me da lo mismo que hayan asesinado a alguien. Yo escucharé la música de Gesualdo, leeré las tragedias de Marlowe, que es un poco brumoso si ha asesinado o no a alguien Marlowe. Gesualdo es más claro, Marlowe no. Y Caravaggio, no voy a dejar de ir a ver como un loco cuando voy a Italia las obras de Caravaggio, aunque sepa que en su momento pues se le persiguió. Eso me parece importante por asesino, porque en ese momento sabes que todos los... Siguiendo este criterio, es que está pasando ahora. Sí, a eso iremos. Vale. Siguiendo este criterio, anularíamos buena parte de la historia del arte, pero no juzgamos al hombre o a la mujer. Ahora sí, juzgamos ahora se está juzgando de todas eso maneras. Es el último capítulo que podríamos ahora tratar. De todas maneras, ¿verdad? Se está juzgando y se está mezclando, ¿verdad? La vida del autor con la propia. Si yo quieres que te adelante mi opinión al respecto, me parece que infundado. Es decir, yo no dejaré de leer Lolita como quizá la mejor novela americana del siglo XX, a pesar de que está escrita por un ruso, Nabokov, que tenía una gran inseguridad con el inglés, pero es quizá la mejor o una de las mejores novelas norteamericanas del siglo XX. No la voy a dejar de leer porque en un momento determinado pues hay una relación, que es una relación muy ambigua, entre el protagonista y una adolescente llamada Lolita. Pero cuidado, porque ahora voy a decir una que ruego que nadie se sienta herido en su sensibilidad. De la misma manera que no voy a aborrecer a Zeus porque iba con las doncellas que le gustaban mucho, Leda, Io, Semele, etc., tampoco voy a criticar la Biblia, el cristianismo y el judaísmo, y en el caso concreto del cristianismo. Si ustedes se fijan bien, la Anunciación, de la cual tenemos tantas obras maestras, empezando por la de Fra Angelico, que está aquí en el Prado, la Anunciación fue exactamente lo mismo que las posesiones de Zeus de las doncellas. El rayo del espíritu tomó posesión de
una virgen que tenía 13 años, según la propia tradición cristiana. Por tanto, fue la posesión de Dios de una virgen, la posesión del Espíritu de una virgen. Y a los 9 meses de la Anunciación nace Jesús. Por tanto, vamos a anular todo, diríamos, el corpus literario del cristianismo porque hay un caso de pedofilia. ¿Verdad que no? Pues siguiendo el mismo criterio, nosotros no podemos renunciar a las obras, aunque podamos decir, bueno, es que Gesualdo era una bestia, entonces yo es que no lo querría tener a mi lado, o lo querría tener quizá en la cárcel, pero con la distancia del tiempo no puedo dejar de escuchar sus obras por eso. O si es cierto que Caravaggio mató a alguien, yendo al presente, debo decir que me parece una hipocresía, por ejemplo, lo que se ha aludido de un Woody Allen. Me parece una hipocresía, y por eso hoy en el tren, cuando venía, pues me parece muy bien la declaración que ha hecho Javier Bardem de decir que, bueno, que mientras no se demuestre lo contrario, él sí que va a trabajar con Woody Allen. Se ha dicho que la mayor parte de actores han dicho que no, ¿eh? Se lo piden, ¿no? Por eso digo. Eso es una cosa. Otra cosa es que evidentemente en el presente, ahora no estoy hablando en el pasado, en el presente yo no justifico las conductas de un escritor o de un artista porque sea escritor o artista. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Sí, muy bien. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, si yo puedo pillar a un pederasta que está al lado de un colegio ejerciendo su oficio, me da lo mismo que sea un gran escritor o no. Este tipo hay que detenerlo y hay que encarcelarlo. Que continúe escribiendo en la cárcel si quiere. Son dos cosas distintas. Sí, claro, es que son dos cosas distintas, ¿no? Y haces bien en clarificarlas y separarlas. Vayamos al final a este título que ha causado una cierta perplejidad y una cierta crítica, pensando que era una intención mía como reclamo casi publicitario para llenar la sala, nada más lejos. Porque crees que con la belleza del bien no hubieras llenado. No, claro que sí, pero de todas maneras aquí se trataba de todas maneras de hablar, no de afirmar, sino de preguntarnos. Esto ha sido un debate permanente. En definitiva, de todas maneras, yo no tengo nada claro. Es decir, yo no estoy afirmando que pueda existir la belleza en el mal. Yo estoy preguntando si eso es o no posible. Si Sócrates tenía razón cuando decía que lo bello tenía que ser bueno, sí, para ser necesariamente bello. Tenía razón. Para mí tenía razón. Yo, respecto a este título, y cuando me hablaste por teléfono de eso, creo que aunque tú me dijiste que no querías que se tratara pues de lo de Baudelaire, de las flores del mal, sino en general en la historia, de lo que yo estoy completamente convencido es que solo la época moderna ha tratado de realizar y de justificar una estética del mal. Solo la época moderna. Pero representaciones mucho antes, no, si lo estás diciendo antes. Déjame acabar. Sí. Ahora bien, el mal está representado en la Biblia, el mal está representado. La Ilíada es una continua exhibición del mal, pero un Sócrates que leyera la Ilíada no te buscaría la belleza de esto. No solo eso, sino que la prohíbe. La prohíbe en la República. Sócrates, de todas maneras, ¿verdad? Es decir, alerta sobre la lectura. Pero esa es la diferencia que intento fijar aquí, incluso para debatirla. En el mundo antiguo, yo creo que tanto bíblico como griego, pero conocemos más el griego, se puede escribir la Ilíada, que es una continuidad de violencia continua y de brutalidad, la Ilíada. Y celebrar la belleza de la Ilíada lo hacemos los modernos. Para los antiguos la Ilíada es un texto fundacional, testimonial del pasado común. Se puede escribir el Apocalipsis, que es un texto de Juan, que es un texto crudelísimo, es un texto muy cruel el Apocalipsis.
Entonces, ¿la antigüedad juzgó en términos de bello o no bello estos textos? No. Quienes hemos juzgado en términos de belleza o no belleza estos textos somos nosotros. Y ahí creo que hay un momento crucial en el Renacimiento, que es cuando empiezan a invertirse los términos, que es cuando Milton escribe El paraíso perdido. Hasta que Milton escribe El paraíso perdido, el infierno y el demonio es presentado unívocamente en términos horrorosos. El infierno en Dante, por ejemplo, y en la Edad Media, y el demonio está traducido plásticamente en términos repulsivos. Sí. Repulsivos. Solo Milton, en El paraíso perdido, empieza a introducir lo que podríamos llamar la belleza del demonio, la metamorfosis de Satán. Y eso es lo que luego en la Ilustración y sobre todo en el Romanticismo se amplía, se manifiesta, se extiende. Yo tengo ahora presente un cuadro de Vermeer, Caronte atravesando Patinir, Caronte atravesando, ¿verdad? Es decir, la laguna de Estigia, ¿no? Dos partes. A la izquierda está el cielo, donde, en fin, se ve unas montañas verdes y un solo ángel, ¿verdad? En fin, con las alas extendidas. Y a la derecha tienes la representación del infierno, que es mucho más bella que el propio cielo, donde hay al final una pequeña llama que alumbra todo el cuadro, que yo creo que es, en fin, el punto culminante y lo más bello absolutamente de todo el cuadro. Es decir, que representaciones sobre, ¿verdad? Es decir, el mal y la propia, ¿verdad? Es decir, génesis del mal, están ya desde el Génesis, es decir, desde Luzbel, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la criatura más perfecta que, en fin, creada por Dios? Es aquella que por su extraordinaria belleza es capaz de rebelarse contra su creador y convertirse en ese príncipe del mal. Desde esa primera imagen que tenemos desde el Génesis, la belleza del mal ha sido enormemente atractiva, ha sido enormemente, pero ¿verdad? Te repito que esto es desde el siglo XVI, XVII. Para un lector de la Biblia, Lucifer, antiguo de la Biblia, Lucifer es el mal y es un caído y por tanto un monstruo. Solo a partir del siglo XVI, XVII, empieza a verse a Lucifer como una criatura bella, como una criatura atractiva. El mal se va convirtiendo en motivo de belleza hasta llegar, por ejemplo, al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Sí, pero eso ya es romanticismo que es 19. Puro. Es romanticismo puro. Pero sí, pero eso no quiere decir que no se reflejara perfectamente la violencia, la brutalidad, el mal, la tortura, porque esto lo tenemos en los frisos asirios, lo tenemos en los textos griegos, lo tenemos en la Biblia. En la Biblia hay una violencia y una brutalidad extrema, pero no apreciada estéticamente en el sentido moderno. Sí. Esto es el matiz que yo haría. Y por último, los primeros padres de la Iglesia, en todo el fin, desde San Agustín a Santo Tomás, etcétera, encontraban, ¿verdad? Es decir, se preguntaban por qué Dios había hecho, ¿verdad? Permitido el mal en la tierra, ¿no? Y encontraban que estaba en función de la libertad, que no había tenido más remedio que dar a sus criaturas más perfectas, es decir, al hombre, ¿no? Y que el mal, en fin, el bien sin el mal no podía ser bien entendido, ¿no? Porque lo perfectamente, ¿verdad?, perfecto tendría que hacer una creación perfectamente completa, y que sin la dualidad el bien perdía su sentido, sin su contrario, ¿no? Esto, nos llevaría... no hemos hablado del mal quizá principal, sí, que es el mal cósmico, que hace que todo lo nuestro sea muy relativo, muy pequeño, muy insignificante y muy frágil. Y en eso, habla para concluir un poco de en eso los griegos lo veían muy bien cuando veían que el mundo era una continua lucha de caos y cosmos, de orden y desorden, de eros y eris, de atracción y de discordia. Y eso es lo que nos ocurre. Claro, nosotros somos insignificantes. Somos insignificantes porque el mal, el desorden, el caos que pende como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas
es muy grande, es el paso del tiempo, es la muerte, es la enfermedad, sobre todo la muerte. Entonces, claro, en términos cósmicos, la muerte es el caos, es el retorno al caos, y nosotros, bueno, tenemos un periplo en medio de la dialéctica entre cosmos y caos, y en ese periplo hacemos lo que podemos, a veces para bien, a veces para mal. Pero lo que lo determina todo, en eso hay un poeta italiano que yo creo que llegó al límite mismo de la exposición de eso en su valentía, que fue Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, al principio, cuando era muy joven, además es un escritor que se hizo a sí mismo a través de la biblioteca de su padre, etc., primero tuvo una formación religiosa. Después atribuyó a la religión los males del hombre y se decantó por la razón. Después atribuyó a la razón los males del hombre y se decantó por la naturaleza. Y al final atribuyó hasta la naturaleza los males del hombre y definió esa idea de que, claro, que el problema es que a nosotros el mal nos afecta cósmicamente por nuestra propia condición. Si fuéramos inmortales, si nosotros fuéramos como creía el príncipe Siddhartha cuando estaba encerrado en el Palacio Dorado, que no había ni tiempo, ni muerte, ni enfermedad, ni vejez, no sufriríamos y probablemente no seríamos malos. Por eso Adán y Eva no eran malos hasta que fueron expulsados del paraíso. Por eso los habitantes de la Edad de Oro de Síodo no eran para nada malos, ni tenían pensamientos de maldad. ¿Por qué permite Dios el mal en la tierra? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permite el mal en el momento mismo de la creación? ¿Por qué permite el mal en la tierra? Podría haber hecho una criatura que fuera de todas maneras... Porque Dios y todos los dioses de todas las mitologías están hechos a nuestra imagen y semejanza, al revés de lo que dice la Biblia. No somos nosotros los que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es Dios y los dioses y todos los dioses los que están hechos a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, a la fuerza, un Dios que está hecho a nuestra imagen y semejanza tiene que permitir la tiniebla y tiene que permitir el mal. Yo creo que es una bonita y perfecta forma de acabar, a pesar de que se podría, ¿verdad?, debatir sobre eso. Y ahora es el momento de todos vosotros de que intervengáis y planteéis todas las preguntas que queráis. Esta es, en fin, Mónica Mafia, una actriz que hizo aquí una espléndida, ¿verdad?, defensa de que Shakespeare era Shakespeare en contra de otro, ¿verdad?, es decir, que defendía que Shakespeare era Marlowe. Y ella, en fin, hubo un combate dialéctico de lo más estimulante. Mónica. No, en Londres todavía hay un club formado por gentes que creen que las obras de Shakespeare las escribió Marlowe. Sí, aún hay un club. Claro, sí. Ahora no, ahora pregunta sobre el mal, y pregunta sobre lo que quieras. Mónica, sí, ahora... ¿Hay algún micrófono? Sí. Pensé que había otra persona antes de aquel lado. No. Huizinga, el historiador Huizinga, dice que en el medioevo todo era cruelmente público. Esta es la definición, cruelmente público. Me gustaría una reflexión suya sobre el tema de las ejecuciones en el Renacimiento, donde eran cruelmente públicas y la gente iba como si hubieran ya naturalizado ese dolor, no a presenciar un acto de justicia o de injusticia, sino a ver un espectáculo. Me parece muy perturbador y me interesaba su... Pero no hace falta retroceder al medievo y al Renacimiento ni al circo romano. En nuestra época es exactamente igual. Los medios de comunicación, las televisiones, siempre introducen una dosis de violencia, de sadismo, de tortura para entretener a las multitudes. Y de hecho, nosotros también tenemos una crueldad pública, lo que ocurre que multiplicada por 1.000.000 respecto a la Edad Media. Por la Edad Media o en el Renacimiento, el primer Renacimiento, la gente iba a la plaza pública, o en la época de la Revolución Francesa, no hay que ir tan atrás,
que se ejecutaba en la guillotina en público y la gente iba a ver el espectáculo. Ahora la gente ve un espectáculo similar de pan y circo a través de las pantallas de su televisor o de las pantallas de su ordenador o de las pantallitas de su móvil. Es decir, no ha variado el carácter público de la crueldad, no ha variado. Yo no había mirado series de televisión, por razones que ahora no voy a entrar. Este invierno he visto por primera vez algunas series de televisión que ahora algunas de ellas están muy bien hechas desde el punto de vista cinematográfico. Pero es que tú buscas, por ejemplo, en el menú de Movistar o de la que sea, y buscas tal, asesino en serie, tal, psicópata no sé qué, tal, asesino en serie. El 95% de las series que se da al público implica lo que usted está diciendo que ocurría en la Edad Media, en el mundo antiguo, o en el Renacimiento, o en el siglo XVIII. Por tanto, yo sigo creyendo que la crueldad es pública, a pesar de que pueda ser en la intimidad de los hogares o en la privacidad de uno con su móvil. La crueldad es pública. ¿Por qué? Porque probablemente el espectáculo de la crueldad es algo que resulta necesario al ser humano para mirarse en el espejo. ¿Más preguntas ahí? ¿Tienes esto? Se lo das ahí, no, ya está. Eso. Gracias. Durante todos estos días, después de todas estas charlas, he estado reflexionando si era lícito que apreciaras la belleza que había producido un asesino. Y nos planteábamos como un dilema moral. Y yo creo que el dilema no está ahí. Ni siquiera en Sócrates, si lo planteamos en ese sentido de que tiene que ser bueno para que sea verdaderamente bello y tal. Yo creo que no ese es para mí, el gran problema. El gran problema está en que el artista, con su cabeza, con sus emociones y con sus sentidos, reinterpreta lo que ve. Claro. Reinterpreta el entorno y le da una traducción y te lo cede. Y cuando tú lo ves y eso resuena en ti y por eso lo aprecias. Y si te das cuenta que lo que resuena en ti ha sido producido por alguien malo, a lo que te enfrentas es a tu propio abismo moral. No es que estés juzgando moralmente al artista, es que te enfrentas a tu propio abismo moral. Si a mí me atrae esto, ¿qué hay en mí de malo? Es que en toda persona hay una parte mala, eso se define por naturaleza. Pero esa ha sido mi reflexión personal durante estos días. Bueno, déjame, perdona, pero por eso he citado a una de las grandes fuentes culturales de nuestra historia, que es la tragedia griega. La tragedia griega convirtió eso que usted está diciendo en elemento educacional de la polis, de la ciudad. O sea, la gente iba al teatro de Dionisos en Atenas, donde caben 15.000 personas, de una población de Atenas de 80.000. Es decir, el equivalente en Barcelona, el campo del Barça, o aquí el Bernabéu, es como si Madrid fuera el Bernabéu a contemplar la tragedia griega. Otro gallo nos cantara, pero bueno. Sí. Entonces, en la tragedia griega, precisamente lo que se escenificaba es lo que usted ha dicho. Sí. Se escenificaban los abismos morales del hombre propios, y el elemento educacional, lo que Aristóteles llamaba la catarsis de la tragedia, consistía en eso, en el shock que eso te producía y en la capacidad de obligarte a mirarte en el espejo que eso significaba, y en ese sentido podía tener un efecto terapéutico, porque tú mismo te dabas cuenta que no estabas solo con tus abismos morales, sino que estos abismos morales podían ser compartidos y podían ser enfrentados. Muy bien, ¿no? Esto es la gran labor de la tragedia griega. Va primero el...
Bueno, yo creo que esto último que ha planteado Marisol... Habla un poco más alto, no te oímos. Resuena resuena un poco, ¿no? Yo creo que esto último a lo que ha planteado Marisol y que ha respondido muy bien, yo lo llamaría la creación de la conciencia. Creo que Europa nace también con el teatro griego, con la tragedia griega, ¿no? Creo que se va haciendo conciencia en el ciudadano individual y social a través de la tragedia y a través de lo popular que resulta esto, ¿no? En un pueblo que no recibiría ningún tipo de homilías, ¿no? Salvo los discursos raros y escasos y poco entendibles tal vez de algunos políticos, ¿no? Pero sin embargo la cultura griega está muy resumida y sobre todo la experiencia humana está muy resumida en la tragedia griega, está muy contemplada y eso ayuda a formar lo que se llama la conciencia y por eso distinguimos y vemos el abismo y sentimos un vértigo ante nuestra propia conciencia. Luego la conciencia social es ya otra cosa diferente y también muy interesante, ¿no? Quisiera reseñar que hasta hoy no he encontrado la palabra que pudiera sustituir la belleza del mal, la belleza. Y creo que la palabra que la he encontrado pues hace muy poco tiempo es la fascinación del mal, más que la belleza. Este matiz lo hace diferente y yo creo que más comprensible a lo que nos hemos enfrentado, ¿no? estos días, aparte de aprender y de recibir muchos datos muy interesantes, el problema que se nos planteaba como cuestión de conciencia también, ¿no? Y creo que la fascinación sirve mucho mejor que la belleza del mal para definir a lo que nos hemos enfrentado. Lo fascinante es lo que te atrapa sin remedio, ¿eh? Casi no hay posible oposición, ¿no? Y luego, en cuanto a... Se me ha quedado un poco corto la explicación o el amanecer, el asomar la cabeza de Orfeo y del mito de Orfeo en todo esto. Al principio se ha quedado un poco como sin desarrollo y lo encuentro muy interesante, porque en realidad Eurídice no es nada más que el alma abandonada de Orfeo. No es como tal Eurídice, sino el propio alma de Orfeo, que está cautiva en los infiernos, ¿no? Y este fenómeno es muy interesante también, porque Orfeo vuelve la vista atrás, vuelve la vista sobre sus errores, vuelve la vista sobre sus pecados, vuelve la vista sobre las cosas a medias, las cosas interminadas, las cosas mal hechas. Se me ha quedado un poco corto porque creo que el mito de Orfeo es fundamental, es también importante para la conciencia, ¿no? Y luego hay otra cosa más que tengo que mirar, perdón. Deja tiempo para algún otro, ¿eh? Sí. La belleza del mal, como me ha sonado un poco a una especie de narcisismo social, ¿no? ¿Por qué nos fascina la belleza? Pues un poco porque nos vemos justificado en el componente estético nuestra propia crueldad. Es decir, lo construimos estéticamente y a través de eso lo podemos contemplar, incluso con placer, ¿no? El resto, Caravaggio, Marlowe o Gesualdo, como este librito que he buscado estos días para volver a releer, de Stefan Zweig, que se llama El misterio de la creación artística, que recomiendo a todo el mundo, es nada, se lee enseguida y aclara mucho. Este librito plantea que con una palabra, es decir, la etimología es muy importante, ¿no? Entonces, Stefan Zweig, en una conferencia que da en Buenos Aires, que es esta, explica que éxtasis en griego significa ensimismamiento. Esto es lo que significa en griego. Él dice que en el artista hay un ensimismamiento y por lo tanto hay una especie de suspensión
suspensión de algunas otras facultades. Lo dejo ahí. Bueno, has planteado tantas cosas que... Sí, ya te espero. Pero intentando resumir un par de aspectos de los que has tratado, respecto al mito de Orfeo, yo tengo la sospecha de que el surgimiento del mito y el desarrollo literario y el desarrollo religioso de lo órfico apuntan a algo que me parece muy importante, que también nos lleva a la tragedia, y es que los griegos y otras culturas sospecharon que si el hombre no viaja al lado oscuro, a su lado oscuro, al lado oscuro, es incompleto. De ahí que el viaje al infierno esté tan presente en diversas culturas, desde el propio poema de Gilgamesh, que ya es un viaje al mundo de los muertos, a un infierno, Orfeo, Ulises, Eneas, la Divina Comedia, antes he citado El corazón de la tiniebla, son viajes al otro lado de uno mismo, al lado oscuro, sin el conocimiento del cual nosotros permanecemos incompletos. Dicho de otra manera, ser buenos o aspirar a ser buenos sin haber viajado al territorio del mal es un bueno superficial, incompleto e intrascendente. El buenismo, que ahora se dice. Por tanto, los mitos como el de Orfeo están justificados por esa necesidad iniciática de buscar atravesar lo oscuro y, naturalmente, sobrevivir a ello o lograr atravesarlo y salvarte. Esto por un lado. El tema de la belleza o de la fascinación depende del uso de las palabras, ¿no? Si por belleza entiendes una especie de connotación sensorial ordenada de lo que estás contemplando, es una cosa. Ahora, si lo bello incluye lo sublime, si incluye el placer que puede provocar pues lo infinito, una tormenta, etcétera, etcétera, pues esa belleza ya se acerca más a lo que tú llamas fascinación. Yo diría, entre paréntesis, además, que si nosotros tenemos la pasión de la belleza, toda pasión implica una fascinación. Toda pasión implica una fascinación. La pasión del juego, la pasión del amor, la pasión de la amistad, la pasión de la codicia, todo implica una fascinación. El avaro, yo como me imagino al avaro, al usurero, me lo imagino como un tipo que apenas sabe vivir la vida, pero que por la noche está él con sus montones de dinero viviendo otra vida. Está fascinado. En toda pasión hay una focalización en un determinado territorio. Por eso, en cualquier pasión es aconsejable intentar no llegar a la obsesión. Frenar, porque claro, si ya caes de la pasión en la obsesión, quedas encerrado en ese territorio. El usurero con su dinero, el enamorado con un solo sujeto de la especie humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la fascinación. La fascinación. Pero claro, ¿qué es la belleza sino una fascinación? Entonces depende del uso de las palabras que hagamos. Vale, ahí. Perdón. No. A ver. ¿Sí? No, vale. ¿Funciona? ¿No? Sí. Vale. Ahí están. No sé. ¿Habla él? Dale el otro, dale el otro. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, vale. No. Es que estamos a la vez, pero no sé quién va a hablar. Es que primero va la señora. Dale el otro, cógeselo y dáselo, por favor.
A ver si ahora sí. Mientras hablaba, yo veía de fondo la Judith y Holofernes de Caravaggio. Cuando estaba hablando del tema de si tiene una dimensión moral el arte, yo creo que no depende tanto, o depende tanto del artista como del espectador. Porque este cuadro, para un sádico de otra cultura, pues puede ser una incitación a cortar cuellos, puede producirle placer. Para quien conoce la historia sagrada tiene otro significado. O sea, depende mucho del espectador. Y a mí siempre me entra mucha duda obras de arte que tengan que ver o rocen la pederastia, como algunos cuadros de Balthus o de Egon Schiele. ¿Tienen una dimensión moral o no? ¿O es de esperar que nadie vea ese lado? No sé, hay veces que está bastante claro, otras veces que hay que ser muy retorcido para verlo. Es complicado, es complicado. Yo no sé si Nabokov era o no, tenía una imaginación pederasta o no. Probablemente en esta sala hay varios señores que tienen imaginación pederasta. Lo que ocurre es que se la reprimen. El tema es hasta qué punto, si nosotros lleváramos a la unidad entre pensamientos y acciones, habría muchos de nosotros en la cárcel. No olvide que cuando Moisés baja con las tablas de la ley, no dice no irás con la mujer de tu prójimo, dice no desearás a la mujer de tu prójimo, con lo cual toda la humanidad estaría en la cárcel también, ¿no? Es que esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto hay una cercanía entre los pensamientos y las acciones? Egon Schiele igual era, en efecto, en sus acciones, así. Balthus no lo sé, Nabokov probablemente no, depende. Lo que ocurre es que han dejado unas determinadas obras que nosotros tenemos que juzgar a posteriori según estas obras. Yo antes ya me he declarado partidario de juzgar a los criminales en ese sentido, actuales. Pues sí. O sea, en una actitud sexual y es una niña, eso se debe demostrar, ¿no? Con qué condiciones puede ser una incitación a la pederastia. Eso va contra los derechos de los niños. O sea, hay una dimensión moral en la imagen misma. Lo que hicieran en su vida se juzgaría en vida. Ya, pero antes ya he intentado demostrar de una manera un poco provocativa, pero yo creo real, simbólicamente, que todo el cristianismo debería ser juzgado por pederastia, porque la anunciación es eso. ¿Es o no una virgen? ¿Verdad que no podemos hacer eso? No podemos hacerlo. No, pero es una dimensión mucho más espiritual, y nos trasladamos a otros horizontes culturales, a otras épocas en que una niña de 13 o 14 años ya se consideraba que se podía casar. Es que hay que tener en cuenta todos los factores antes de juzgar, porque no solo estos artistas que hemos dicho aquí, es que los Picassos, los que vivían lo que ahora ha fotografiado Brassai, que en Barcelona hay una maravillosa exposición del fotógrafo Brassai sobre el París de los años 20-30, todos estos artistas que hemos admirado, todos deberían ser condenados por cosas así, porque, bueno, pues era otro momento epocal. En la Inglaterra victoriana, vicios privados, públicas virtudes. Claro, nosotros ahora tendemos de manera bastante hipócrita también a tener vicios privadísimos, como antes he dicho, respecto a la crueldad. En Japón, el motivo número uno de preocupación de la sociedad japonesa es que no hay relaciones íntimas entre los japoneses. ¿Por qué? Porque hay demasiada pornografía. Se consumen demasiada pornografía en Internet. Eso no lo juzgamos, pero si fuera por las tablas de la ley, juzgaríamos eso también. De acuerdo con el criterio de Moisés en las tablas de la ley, juzgaríamos eso. Pero claro,
Nosotros no vamos a meter a la cárcel a todos los chicos que están mirando hoy, en estos momentos, en Internet pornografía. Sin embargo, es así. Es así. O sea, la diferencia entre la pornografía y la entrada en acción es la diferencia entre el pensamiento y la acción. Platón decía una cosa ya, yo creo, genial al respecto, que es la diferencia entre virtuosos y viciosos, es que los viciosos se atreven a llevar a cabo aquello que los virtuosos solo piensan. Platón, Entonces, ¿dónde ponemos la frontera del bien, del mal, de la moral, de la inmoralidad? Creo que a posteriori, en la época contemporánea, es bueno intentar hacer respetar las leyes, en ese sentido, que nos hemos dado libremente, pero juzgar a posteriori es que probablemente no veríamos nada. Yo cuando la primera vez que fui a Egipto y vi las pirámides, siempre me había dicho, cuando veas la pirámide de Keops, pensarás en las miles de personas que murieron construyendo la pirámide de Keops. Yo que no me levanto nunca por la mañana muy pronto, aquel día me levanté muy pronto para no encontrarme turistas y fui a la pirámide de Keops, salió el sol, vi y no me acordé para nada de los miles de personas que habían muerto construyendo la pirámide de Keops. Me quedé con la pirámide. Después ahora lo puedo contar y quizá hice mal o quizá hice bien, pero es un buen ejemplo. Cuando veo esto, yo me quedo con la belleza de esto. No entro en el cerebro de Caravaggio para saber si esto es una incitación a la decapitación. Porque a mí que me gusta mucho el Renacimiento, si Caravaggio es un incitador a la decapitación, encontraríamos la tira. Porque entre Judith y Holofernes, David y Goliat y Salomé y la cabeza de Juan Bautista, bueno, hay una orgía de decapitaciones. Vale, ahí. Sí. ¿Se oye? Sí. Vale, yo coincido con el profesor Argullol. A mí también a estas alturas de la película me interesa más la belleza del bien que la belleza del mal. Me gustaría en ese sentido que profundizara un poco más en esa idea de la belleza del bien, en concreto en qué sentido exacto cree que Sócrates tenía razón. Yo me manifiesto también socrática, en que no se puede hablar de belleza si no hay bien. Me gustaría también que me dijera si es posible una pedagogía en la línea socrática del bien para los tiempos actuales, para recuperar un poco esa alma que hemos perdido, o una pedagogía de la belleza del bien, que creo que es necesaria. ¿Cómo podría seguirse? Porque creo que el mal está tan presente y la banalización del mal y el mal como espectáculo y el reclamo es tan obvio que me parece que habría que hacer esa pedagogía del bien, no sé muy bien cómo, y de la belleza del bien. Y me gustaría, por último, que me diera, si es posible, algún ejemplo de esa... Usted ha dicho que la belleza del bien es difícil de que ocurra, es escasa, pero cuando ocurre es apabullante, estoy de acuerdo. Me gustaría que me diera algún ejemplo de si ha tenido usted alguna epifanía de este tipo. ¿Algún ejemplo de? ¿Alguna epifanía de este tipo de belleza apabullante, de cuando la belleza del bien aparece ras y arrasa de una manera apabullante, creo que ha dicho? ¿Algún ejemplo de...? No, algún ejemplo que te haya demostrado a través de la belleza del bien, ha dicho epifanía, alguna experiencia especial. Sí, una experiencia especial. Muchas. Sí, pero me gustaría en concreto... Yo creo que la naturaleza del mal contemporáneo está muy bien descrita por Stefan Zweig en su obra El mundo de ayer, cuando habla de la progresiva pérdida de la verdad interna de las palabras como la raíz que llevó al totalitarismo, al nacionalsocialismo, etc. Yo creo que si Stefan Zweig viviera en nuestra época, confirmaría su diagnóstico,
Para mí uno de los factores de mal en nuestra época es la pérdida de verdad interna de las palabras. Es decir, que las palabras se usan de una manera que no están comprometidas con su propia verdad. En ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo hace un par o tres de años que pregunté a los estudiantes míos que tenía delante, y había unos 40 o 50, qué les parecía la expresión dar la palabra, y ninguno de ellos sabía qué significaba. Un campesino español analfabeto de los años 50, te doy la palabra, sabía lo que significaba, porque la palabra tenía una verdad interna que en nuestro mundo, en cierto modo, se ha vaciado, es como una corteza. En cuanto ejemplo de bien, yo creo que es la recuperación de esa verdad interna de las palabras. Ejemplo palpable de bien de esa recuperación, pues yo sí lo veo. Por ejemplo, mientras Europa, como entidad política así medio mafiosa, está realizando una de las grandes labores de hipocresía en la historia reciente, que es haber vendido a los refugiados y a los que van a cruzar el Mediterráneo a regímenes corruptos y a piratas como el de Libia o dictaduras como la de Turquía, vendido a través de dinero contante y sonante para poder estar tranquila Europa. Mientras eso sucede, pues hay, por ejemplo, los barcos estos de Open Arms, etcétera, etcétera, que se la juegan. Eso es hacer el bien para mí. Es sencillo, pero es hacer el bien. El bien normalmente no es suntuoso, no es ampuloso, no es Macron delante del Europarlamento. Esto es otra cosa. El bien acostumbra a ser actos fragmentarios, sencillos, contingentes casi, pero que sin embargo son decisivos en la historia del mundo. Porque si nosotros dejáramos la situación de los refugiados y de los migrantes bajo el poder oficial de la Europa actual, sería el desastre más absoluto. Menos mal que alguno hace el bien y eso, desde su fragilidad, equilibra la ampulosidad de Europa. Es la idea judía de que el mundo lo sostienen X justos, ¿no? No sé cuántos justos. Es también lo de la verdad interna de las palabras, es la idea de la neolengua de Orwell, ¿no? Y es, sí, claro. ¿Se podría decir entonces que el bien es mucho menos espectacular que el mal? Es que el bien es lo que he dicho, no es espectacular. No es espectacular. El bien es cuando tú practicas la caridad sin que te vean. Claro, de acuerdo. El mal es cuando tú practicas la caridad cuando te ven. Claro. Con lo cual el bien es invisible. Sí. Gracias. Más intervenciones aquí, por favor. Había un chiste, creo que el cielo era aburridísimo y que el infierno era lo más animado, ¿no? Eso puede reflejar un poco banalmente pues, la diferencia entre el bien y el mal. Yo quería preguntar al profesor Argullós, que si mal no he entendido, dice que hasta el Renacimiento no hay una estética en el arte de la representación de la brutalidad o del mal, ¿no? Y él, que conoce muy bien el mundo helenístico, yo creo que las estatuas, por ejemplo, de Aquiles, de Teseo y de Perseo, que son personajes pues que en su existencia, según la mitología, hicieron cosas brutales, sí hay una estética, yo creo, en esa. Lo mismo, por ejemplo, hemos hablado de Egipto y las campañas, no sé si era de Ramsés, que captura a sus enemigos, están grabadas en una pirámide donde van todos arrastrados, incluso mutilados. Pero no hay nadie que diga, no hay ningún escritor o tratadista que diga que viene el mal. No, hay que esperar a los pero de alguna manera el público veía a través de esas obras la brutalidad de estos personajes, ¿no? Que los conocían. Claro. Y no sé, me parece a mí que ya en esa época había una representación estética de lo que era el mal y la brutalidad y la crueldad, ¿no? Y ha dicho que uno de los libros que más admiramos, la Ilíada, desde la primera página hasta la última, es la violencia y la brutalidad y el despedazamiento de cuerpos, etcétera, etcétera.
Lo que ocurre es que no encontrarás ni un solo escritor griego que se refiera a esa presencia de la violencia, la brutalidad y troceamiento de cuerpos como una estética bella. Pero si incluso en algunas villas romanas y griegas se representan en los mosaicos escenas tremendas, ¿no? Pues la teogonía o, en fin, una serie de cosas que de alguna manera hay una admiración por esa historia cruel de ese episodio que de alguna manera se representa. Se representan, ¿no?, las escenas mitológicas. Pero es que hay que tener en cuenta que lo que llamamos estético o estética en realidad no surge hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV. Antes del siglo XV, la asociación entre arte y belleza no existe. No existe. Para los griegos, la palabra que nosotros traducimos por belleza es kalos, pero no es exactamente bella. Cuando se empieza a relacionar arte y belleza es a partir del siglo XV, en los poemas de Miguel Ángel, a partir de ese momento. Antes, evidentemente, nosotros encontramos bello la pirámide, el arte medieval, el arte que representa la mitología griega, nosotros lo encontramos bello. Pero no había, para ellos era una tecné, el arte era una tecné, era una técnica más, que no se vinculaba a la idea de bello en el sentido nuestro. Por tanto, es muy difícil que se apreciara la belleza del mal. Repito, la belleza del mal en Europa, en la cultura europea, empieza a apreciarse a partir de Milton, en mi opinión. Lo cual no quiere decir que no haya muchísimas representaciones artísticas que, como usted dice, ya expresaran la violencia, la brutalidad, la crueldad. Pero de una forma bella, además. Sí, claro. De una forma bella. Pero si la misma ilustración del siglo XVIII, supongo que esto ha salido aquí, aún tenía la tríada belleza, bien, verdad. Es decir, aún intentaba vincular estos tres conceptos, belleza, bien y verdad. Este es el principio oficial de la Ilustración, que estos tres conceptos tengan que ir unidos. ¿Ahora sí? Sí. A ver. ¿Se oye ahora sí? Sí. Vamos a ver, yo he estado asistiendo a todos estos ciclos, hay cosas muy interesantes y como el ciclo era la belleza del mal, hemos tratado siempre de la belleza del mal, que es un tema que resurge y tiene muchísimo recorrido, etcétera. Pero yo creo que antes de terminar el ciclo, y se planteó en una de las sesiones, creo que habría que hablar también de la fealdad del bien, no de la belleza del bien, de la fealdad del bien. ¿Por qué ese es un tema que no apenas se ha tratado? Porque el bien también puede tener fealdad, ¿o no? ¿Qué entiende usted por la fealdad del bien? Pues desde un punto de vista... ¿Uno que es feo haga el bien? No. Por ejemplo, para mí es fundamental en los... un momento, que es interesante. Póngase de pie, por favor. Creo que está muy bien planteado, por ejemplo, en los autos de Calderón. En los autos de Calderón de la Barca, el bien es feo, es un camino siempre arduo, es un camino áspero. Sin embargo, el mal es mucho más atractivo. Es un camino lleno de flores, es un camino siempre muy atractivo, hasta que desaparece, hasta que caes en el mal y entonces te sale lo que es la realidad. El mal no es tan atractivo como parecía. El mal esconde muchas cosas feas, pero el bien de partida siempre es muchísimo más feo, menos atractivo. ¿Feo o difícil? Feo o discreto. Discreto. Bueno, por difícil lo entiendo mejor, pero... Bueno, pues por ejemplo, el cristianismo en sí, lo que es la crucifixión, es un acto horrible y sin embargo se supone que da origen al bien supremo, que es la redención. Bueno, por ejemplo, en el cristianismo, la pasión, el sacrificio de Cristo es una historia sublime, aunque esté imbuida de violencia, de tormento, es una historia sublime. Yo no la consideraría fea. La palabra difícil sí que me parece ajustada.
que el bien pues, requiere un camino difícil. Pero no lo llamaría feo a eso, sino difícil, lleno de dificultades, lleno de obstáculos, lleno de saltos que uno tiene que establecer. El bien, en realidad, antes ha salido, es un viaje iniciático, el bien. Pero antes también he dicho que yo creo que para llegar al bien, si es que se puede llegar al bien, es lo mismo que para llegar a conocerse, si uno puede llegar a conocerse, es importante también atravesar el territorio oscuro, el territorio del mal, conocerlo. Porque si no, lo que haces tú es un rodeo insustancial respecto a tu propia construcción de carácter o respecto a tu propio conocimiento, ¿no? Por tanto, el bien sí que es difícil. Es difícil porque hay que atravesar todo lo oscuro, hay que atravesar los obstáculos, claro. El bien sencillo, el bien por sí solo, es que no entra en contacto con el mal, no me merece demasiado respeto. A mí es como bonachón, pero nada más. Pero usted tiene razón en una cosa, y ha sido históricamente tan difícil llegar a expresar el bien, por ejemplo, literariamente, que algunas veces cuando los escritores han querido expresar o configurar una persona que busca el bien o alrededor del bien, lo han casi dibujado como un idiota, que es el caso de Dostoyevsky. La novela El idiota de Dostoyevsky es una de las más grandes novelas de un hombre bueno. Pero claro, él mismo le dice, un poco así forzada, el idiota. Porque es muy difícil, y yo como escritor lo sé también, es muy difícil entrar en el territorio del bien y expresarlo, porque como antes decíamos, es casi invisible el bien. Las exhibiciones de bondad ya se acercan a lo maligno, cuando se hace una gran exhibición de bondad. ¿Más preguntas por ahí? Usted bueno. Lo había pedido hace tiempo, tú. Vale. ¿Así? ¿Ya? Sí. Vale. No, regular. Vale, de nuevo, gracias, muchas gracias, porque de verdad su intervención para mí particularmente ha sido un verdadero fin de fiesta. O sea, después de todo este curso, su intervención es un fin de fiesta. También me ha parecido estar en un debate antiguo, pero no por antiguo menos hermoso y menos necesario, que es un debate que ya plantean Platón y Aristóteles. Platón plantea el peligro de que la ficción genera realidad, y ese debate ha salido hace un rato. La ficción genera realidad, y en eso estamos. Y la ficción puede ser perversa y puede generar perversión también, pero Aristóteles también, ahí contra Platón, no siendo censor de nada, lo que nos presenta es las cosas como están, las cosas como son, y que lo que nos generan también es terror por lo semejante y piedad por el inocente, que no merece su destino. Y eso es también esa catarsis a la que he aludido, que me ha parecido cerrar el círculo de todas las sesiones en las que he podido también estar. Esa catarsis que está en Aristóteles, que Aristóteles nos recoge la tragedia griega, pero que está seguramente, sin duda, también en Marlowe, en Shakespeare, en Gesualdo y en Caravaggio. Esa voluntad de catarsis. Eso me ha parecido hermosísimo, ese debate de nuevo. Y, por supuesto, esa sugerencia tan hermosa de vamos a buscar esa belleza también del bien, que se oculta tanto. Y eso enlaza con algo que yo también llevo mucho tiempo dándole vuelta. O sea, quizá necesitamos nuevos mitos, ¿no? Quizá necesitamos nuevos mitos.
Me gustaría que nuevos mitos. Mitos, sí, que tuvieran que ver también con esa belleza del bien, sin olvidar esa iniciación necesaria en el mal, como el mismo Luke Skywalker, vamos, no, sin ir más lejos, ¿vale? Muchas gracias. Sí, yo creo que siempre es necesario el mundo del mito. Lo que ocurre es que los mitos colectivos es muy difícil apreciarlos en el corte de tiempo contemporáneo. Los mitos colectivos más bien se aprecian a posteriori. Pongo un ejemplo. A mí no me gusta mucho la ciencia ficción en el cine. Ha habido diversas películas que sí me han gustado mucho, por ejemplo 2001, por ejemplo Solaris de Tarkovsky, por ejemplo Blade Runner, el primero, no el remake que hicieron. Blade Runner, yo creo que en esos momentos es prácticamente una obra mítica porque tuvo algo de visionario y de profético, a pesar de que no adivinó dos de las innovaciones tecnológicas que más han afectado a nuestro tiempo, que son Internet y el teléfono móvil. Pero, sin embargo, sí adivinó muchos elementos vinculados a la robótica, a la modificación genética, etcétera, etcétera. Y, de alguna manera, contemplamos esta película en su capacidad de espejo mítico en el que nos podemos contemplar. Pero es muy difícil ver si nuestra época está creando mitos colectivos nuevos que vayan a ser como señas de identidad de nuestro tiempo. De todos modos, sin llegar a esto, el trabajo con el mito es siempre imprescindible. Entre otras cosas porque nosotros somos mito. Aquello que enseñan o enseñaban en las escuelas, que se pasa a la edad adulta cuando se pasa del mitos al logos o del mitos a la razón, es falso, porque nosotros nos movemos siempre a través del mito. Por ejemplo, una de nuestras grandes armas constructivas, que es la memoria, nuestra memoria es nuestro mito. Cuando nosotros vamos a nuestra infancia, vamos al mito de nuestra infancia. Nuestros recuerdos no son aquello que sucedió, son aquello que nosotros filtramos por nuestra propia mitificación. Por tanto, el mito es imprescindible para nosotros. Nosotros trabajamos por el mito. Incluso las comunidades colectivamente trabajan siempre, a veces incluso demasiado, con el mito, no con los hechos sucedidos realmente, ¿no? Por tanto, no hay contraposición entre razón y mito. Ahora, que el arte logre crear mitos, como ahora nosotros decimos el mito de Prometeo, el mito de Fausto, el mito de Frankenstein, es algo que yo creo que se aprecia a posteriori. Quizás sí que en nuestra época ya se están forjando nuevos mitos, pero que nosotros todavía no estamos en condiciones de apreciarlos, porque el mito exige un consenso y una distancia. Me refiero a estos grandes mitos de adhesión colectiva como señas de identidad. Otra cosa es decir, Kennedy era un mito. Bueno, es que la palabra mito se utiliza en muy diversas acepciones. Es un tema muy complicado, porque el mito, para que tenga poder, exige una especie de sedimentación geológica. Es algo lento. Y voy a poner un ejemplo que ahora no podremos tratar porque es muy peleagudo, pero que lo dejo ahí. Creo que uno de las grandes tergiversaciones de Wagner, del compositor, al que admiro mucho en algunos aspectos de su música, es hacer creer o presentar que lo que él estaba haciendo era crear nuevos mitos a través por ejemplo, de la tetralogía, a través del anillo del Nibelungo, cuando lo que él hacía era recoger fracciones de leyendas, por ejemplo, germánicas o escandinavas, etcétera, y a partir de ahí, como artista, a través de la libertad del artista,
recomponer una especie de puzzle y presentarlo como una especie de mito nuevo. Pero ese mito nuevo no tenía la categoría como él quería hacer ver, del mito griego, porque el mito griego es una cosa, como cualquier mito, asentado a través de cientos de años. No es una cosa que tú inventas e impones. Es para poner un ejemplo que sería muy discutible. El mito necesita una sedimentación. Vale, más preguntas. Tenías tú hace tiempo, sí, perdona. Perdona, aquí, el señor. Bueno, lo primero de todo, felicitarle por la gran conferencia que nos ha ofrecido esta tarde. Y quería comentar un poco algo que usted ha dicho, ¿no? Es en relación a el mal en el ser humano, ¿no? Como alguien que ha perdido el alma, ¿no? El alma se pierde, o sea, el mal es cuando el ser humano pierde el alma, ¿no? La concepción de alma que se maneja me parece que es una concepción moderna, ¿no? No es una concepción que tenga que ver con la religión, sino más bien de la idea de subjetividad, ¿no? De individuo, de la construcción del individuo, de cómo son los materiales que empleamos para construirlos, ¿no? Y en esos materiales que empleamos, que son nuestros deseos, nuestra imaginación, digamos que hoy en el siglo XX o ahora en el siglo XXI que estamos, ¿no? Esa imaginación, esos deseos, no son ya producto de nuestra voluntad, de nuestra decisión, sino son deseos muy construidos, muy dados por el medio exterior, ¿no? por los medios de comunicación, por lo que se nos ofrece, ¿no? Y en este sentido, y aquello que se nos ofrece es algo muy globalizado, muy general, común a la totalidad, ¿no? En este sentido, quería preguntarle, ¿no le parece que hoy el nuevo Fausto Mefistófeles sería la banca, ¿no? ¿Sería la banca? El nuevo Mefistófeles del siglo XXI, la banca, ¿no? La banca, como el elemento capaz de satisfacer nuestros deseos, en el sentido de que la mayoría de nuestros deseos tienen que ver con el dinero, con la riqueza, con el conseguir tener un coche mejor, una televisión más grande, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, hay muchos Mefistófeles, o digamos que hay muchos demonios, siempre ha habido muchos, no hay uno. A mí cuando era pequeño me enseñaban en el colegio que había 11.000, o sea que la banca, los medios de comunicación, la determinada utilización de las nuevas tecnologías. Mefistófeles siempre hay muchos dispuestos a comprarte el alma. El tema es si tú estás dispuesta a vender el alma. Esa es la cuestión. Y volvemos al principio de la charla de hoy, lo que yo planteaba en esta novela, La razón del mal, que es el momento en que tú vendes el alma, que pierdes el alma, que la vendes, en ese momento tú te quedas sin ninguna resistencia. No solo sin ninguna resistencia, sino que tú eres una persona impotente para la amistad, eres una persona impotente para el amor, eres impotente para los grandes afectos humanos, porque en definitiva en la novela los llamo exánimes, eres alguien hueco, eres un hueco. Entonces el tema es si estás dispuesto tú a vender el alma. En nuestra época quizá hay algunos factores distintos que otras épocas, porque Mefistófeles se cambia la careta, pero en todas las épocas yo creo que ha sido así. Nosotros confundimos moral y ética, pero no es lo mismo. Ética viene de ethos, que es la construcción de un carácter. Es mucho más atractivo, porque la moral es el juicio, diríamos, ajeno sobre tu conducta. El ethos, la ética, es la construcción de un carácter, la construcción de una personalidad. Si tú a lo que aspiras es a construirte, pues en ese sentido tú lo que tienes que hacer es no vender el alma y tener unos criterios de resistencia. Quizá a veces te hundes, quizá a veces no te hundes.
Yo nunca he creído, o desde hace muchos años no creo que seamos un yo. Somos una polifonía. Incluso cuando hablamos en un monólogo, yo ahora que estoy haciendo un monólogo, soy una polifonía, porque hay unas pausas, hay unos silencios, le miro a usted, miro a ella, y a través de eso hay una polifonía de voces en eso que parece una única voz. Pero incluso lo que podríamos llamar los pensamientos más íntimos son polifónicos, porque aquello que yo pienso en aquel momento se contrasta con aquello que yo desearía, con aquello que yo querría pensar, con aquello que hubiera podido ser. Por tanto, hay distintos yoes, distintas identidades que están interviniendo. Yo soy partidario de que nosotros nos movamos en el mayor equilibrio posible de esas distintas identidades. ¿Eso qué quiere decir? Que no seamos tan hipócritas como para ignorar nuestros abismos, pero que tampoco seamos tan frágiles como para caer en ellos. Y, de alguna manera, la construcción de la identidad personal significa ese equilibrio. Yo no soy muy optimista, no creo que vaya a conocerme nunca, ni soy optimista en el sentido de que vaya a ser sabio nunca. Yo nunca seré sabio porque el auténtico sabio, como ya Platón decía, o los budistas o quien sea, es aquel que se despoja de las pasiones. Y como a mí las pasiones me gustan demasiado, nunca seré sabio. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que intentar? Pues hacer un equilibrio entre los juegos contrapuestos. Y a partir de ahí, bueno, habrá momentos en que lograré conseguirlo más, momentos que menos, momentos en que lograré hacer el bien, momentos en que me enfrentaré con el mal, no sé si caeré en él, o intentaré que no, pero no declarándome ni puritano ni virtuoso, porque no lo soy. Tenemos concierto, yo sé que no quisiera de todas maneras, yo creo. Muy bien. Yo creo que ya está bien por hoy, vamos a... Gracias, Rafael. Hoy es vuestro último día. Hoy es el último día y ya te he dicho, ¿verdad, la señora, la chica, ¿verdad?, que ha sido un buen fin de fiesta. Gracias, Rafael. Gracias. Y ahora tenemos unas palabras, ¿verdad?, de Cristóbal. ¿Dónde está Cristóbal? Que hay unas palabras de Cristóbal de despedida del ciclo, pero no quiero, quiero recordarles que antes de clausurarlo tenemos un concierto maravilloso con dos obras antiguas de Gesualdo y un anónimo del siglo XIV y dos de los más interesantes compositores españoles contemporáneos, que es Jesús Torres y no me acuerdo quién, Posadas, y Alberto Posadas. Y merece la pena de todas maneras, con un grupo magnífico, ¿verdad?, de saxofonistas que lo presentarán. Con lo cual me encantaría no perderos de vista hasta el año que viene, sino seguir un poco más, ¿verdad? En fin, oye, Cristóbal, gracias por todo. Me das la palabra, gracias, Javier. Por todo, Cristóbal. Bueno, pues presididos, creo que es de justicia que digamos unas palabras de despedida desde la organización. Presididos por la dulce y bella Judith, asesinando cruelmente, desgarrando el cuello del yihadista sirio feo y cruel. Pues realmente desde ese inicio ya tenemos unas referencias en el mundo de hoy que era lo que pretendíamos. Tenemos un telediario abierto al mundo. Yo de hecho voy a contar cuando me incorporé, que creo que fue la tercera reunión, algo así, de las que ya habían celebrado Javier con personas de nuestro entorno, y ya estaba muy avanzado el título y estaba todo como 3 asesinos. Yo lo primero que escuché fue 3 asesinos, subtítulo, La belleza del mal, y luego Caravaggio, Marlowe, Gesualdo,
Eso fue lo primero que yo escuché. Y entonces pues se me vino a la mente, pensé enseguida, así como de manera calenturienta, pensé, 3 asesinos contra los 4 fantásticos. Me hice en el Nueva York de los años 30, en la Marvel o en la DC Comics, allí creando un nuevo mito, o desarrollándolo, diciendo, yo creo que acertadamente desde el principio todos los actores de esta organización, diciendo, esto nos tiene que servir para hoy. Esto es un curso no sobre el pasado, como lógicamente no puede ser, ese pasado que ya no existe, es un curso para el presente y para prepararnos para el futuro. Para nosotros es un día de agradecimiento. En la Fundación Montemadrid pues estamos muy satisfechos de haber organizado este curso, por llamarle de alguna manera, porque la pretensión creo que está cumplida. Queríamos hablar del alma, pero también del hígado, y queríamos hablar del espíritu, pero también del intestino, porque nos parecía que era pertinente, nos parecía que tenía un atractivo en sí hablar de las cosas desde puntos de vista distintos. Y yo creo, como estudiante que he sido, como alumno que he sido del curso, desde luego en mi caso, en la encuesta que les enviaremos, valoraré positivamente el que me ha dado que pensar. Ha habido muchos momentos de inspiración. Es un día de agradecimiento, yo creo que en primer lugar a ustedes, al público, porque reitero lo que decía Javier al principio, creo que es uno de los públicos, los que estamos acostumbrados a organizar cosas relacionadas con la formación y con estas cosas, realmente inteligente y activo, y en su momento polémico, y en su momento discutidor, y en su momento como tiene que ser las cosas. Y me parece que en todo caso hemos creado un clima de inspiración mutua que desde luego hay que agradecerles profundamente. Tengo que agradecer a todos los compañeros que han estado en la organización de este curso. Ha habido muchas personas, aparte de las que visiblemente han dado la cara para que esto se pueda producir, y hay que agradecerles pues desde el personal técnico, el personal de la organización, pues que hayáis estado muy pendientes de todos los detalles. Hay que agradecer con especial rotundidad dentro de la organización a Rebeca, que ha sido como el alma de la logística y de toda la preparación de este, y como no, a su director, a Javier, que ha sido una verdadera maravilla. Javier creo que ha inaugurado un género, que es el género de la introducción, porque no he visto a nadie hacerlo con tal garra, con tal finura, y hay que agradecerle pues todo lo que ha puesto, que ha sido muchísimo, para que este curso sea posible. Hay que agradecer a los medios de comunicación, a todos los que, algunos como alumnos, otros desde fuera, nos habéis dado cancha en vuestras páginas, y en especial a Yorokobu, que con quien hemos hecho un acuerdo y que creo que ha sido muy fructífero. Nos ha dejado ahí la buena sensación de que seguramente haremos más cosas. Tengo que agradecer a todos y cada uno de ponentes. Quizá Mónica, que está hoy aquí, se va a llevar como el fogonazo de mi parte en representación de todos los ponentes. Rafael, ha sido una maravilla la diversidad de fórmulas con las que nos habéis abordado, desde conferencias magistrales, mesas redondas, debates. Ha habido una cantidad de fórmulas para acercarse al público que creo que le han dado también un atractivo metodológico. Por lo tanto, infinitas gracias. Y a los músicos. Este curso realmente la base es musical. Javier Güell sabemos de dónde viene y de dónde cojea, y la base es musical. Lo que pasa es que ha empezado a ser otras muchas cosas. Además, Javier, que está ahora de escritor prolífico y exitoso, pues añade este nuevo contenido a lo que organiza. Se lo tenemos que agradecer rotundamente. Y bueno, solamente decir que desde la organización, desde la Fundación Montemadrid, es un día de agradecimiento, y como sé que después la música nos obnubila y salimos corriendo, pues mejor decirlo ahora para que nos quede claro. Solamente dejarles pues con un café que hay preparado arriba, donde ya conocen, y agradecerles nuevamente.